Muy buenas, mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Se pone constantemente Noruega como ejemplo a seguir en lo que se refiere a movilidad eléctrica, si los noruegos pueden, el resto también, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos mucho de Noruega, siempre lo tenemos en la boca, por decirlo de alguna manera, pero pocas veces se explica con un poquito de detalle, con un poquito de detenimiento, cómo es posible que en Noruega actualmente el 50% de los coches que se están vendiendo sean enchufables. Enchufable es un vehículo eléctrico puro o un híbrido enchufable, cualquiera que sea la modalidad de este tipo de vehículo. 50% exactamente. Bueno, pues en esta entrada, en este vídeo, te voy a explicar exactamente cómo lo ha hecho Noruega, de qué manera y cuáles son las particularidades que hacen que este país sea la excepción en lo que se refiere a penetración de vehículos eléctricos. Quédate que tengo muchos de los datos que normalmente no se cuentan cuando se habla de este país y te voy a explicar exactamente con cifras y con casos concretos por qué tiene tanto éxito el coche eléctrico en Noruega. Venga, vamos a arrancar que hay mucho que contar. Bueno, en este canal, si sois seguidores y si no, os voy a poner por aquí una pestañita. Ya he hablado en el pasado de Noruega, defendiendo que no tiene mucha lógica utilizar Noruega como ejemplo de la expansión del vehículo eléctrico porque es una excepción en el mercado. El país que tiene uno de los niveles más altos de estándares de calidad del mundo, la mayor renta per cápita, porque bueno, es de sobras ya conocido que es un país que descubrió petróleo y que ha sabido aprovechar muy bien esos recursos en su favor. Tienen el mayor fondo soberano de inversión del planeta y utilizan esos recursos económicos que consiguen con la venta del petróleo pues para dar una gran cobertura social a sus conciudadanos. Y para empezar vamos a ir de lo más general a lo más concreto, directamente a los precios de algunos coches, cómo se traduce todo esto que os voy a contar. Bueno, dos particularidades generales muy importantes para empezar, al margen, como digo, de que Noruega es un país rico y por lo tanto es un país también que tiene unos salarios muy altos y es un país por lo tanto también donde las cosas cuestan mucho dinero. Y es una cosa de filosofía nórdica, no solo de los países, o del país noruego en este caso, sino de los países nórdicos, que los coches siempre se han considerado como un objeto de lujo y por lo tanto se han grabado, se han tasado de manera muy potente, muy alta. En resumen, en los países nórdicos comprar un coche vale mucho dinero y según qué coches compres puede valer muchísimo dinero, incluso más del doble de lo que cuestan en otros países como el nuestro. Aunque también es verdad, haciendo un paréntesis, decir que poco a poco la fiscalidad de nuestros países se ha ido pareciendo a la de los nórdicos a la hora de gravar los coches, pero no llegamos todavía ni siquiera a los extremos a los que se ha llegado en esos países. Pero es muy importante para entender esto bien, primero de todo, que es un país rico y por lo tanto las cosas valen mucho dinero, desde los bienes de primera necesidad hasta los automóviles, y luego además la filosofía nórdica de que el coche es un producto de lujo, no es un bien de primera necesidad y por lo tanto está muy cargado de impuestos. Bueno, sabiendo esto, ya tenemos una referencia de que la mayoría de los coches van a ser muy caros o más caros que aquí. Pero es que en segundo término, y ya desde los años 90, que esta es otra de las claves, desde los años 90, estamos ya en 20 años de esta política, en Noruega se empezó a gravar más a los vehículos que más contaminaban. De tal manera que había unos impuestos específicos según las emisiones de CO2, como ocurre desde hace años en España, pero también combinado con las emisiones de óxido de nitrógeno e incluso también había un impuesto específico al peso del vehículo, además de la potencia y bueno, aparte de todos los impuestos que se puedan pagar municipales. Así que hay una serie de factores, de parámetros que podían gravar fuertemente el coche. Cuando digo que lo podían gravar fuertemente es que, por ejemplo, un Chevrolet Camaro, es decir, un coche americano pesado con motor V8, con un gran consumo de gasolina y una gran potencia, hace 5 años podía tener aproximadamente el equivalente a $120.000 en impuestos. Estoy hablando de impuestos. Luego súmale el precio del coche, que era inferior a los impuestos que se le cargaban. Entonces, realmente, en los últimos 20 años se ha cargado de impuestos muchísimo a los vehículos en función de una serie de parámetros. Poco a poco se ha ido abandonando el tema del peso y se ha ido sobre todo centrando el aumento de los impuestos en las emisiones de CO2 y de NOx, también entre otras cosas porque los vehículos eléctricos pesan más, ¿no? Y acabarían siendo penalizados. Entonces, ¿de qué manera Noruega ha incentivado la aparición de coches eléctricos? ¿Dando subvenciones, dando ayudas? No, al revés. Lo que ha hecho es ayudar a la introducción del coche eléctrico quitando todo este montón de impuestos que tiene cualquier automóvil, cualquier vehículo que tenga un tipo de emisiones. Y es en ese grado en el que el coche eléctrico y el coche enchufable, porque muchas veces cuando hablamos del milagro noruego hablamos solo de coches eléctricos, pero también tenemos que hablar de híbridos enchufables, entre otras cosas porque esta política, como digo, lleva ya muchos años, lleva todo lo que lleva el siglo XXI y al principio había más posibilidad de comprar híbridos enchufables que vehículos eléctricos. Hace solamente unos 3 años, 2-3 años, que ha cambiado el asunto y ahora se venden mucho más eléctricos que híbridos enchufables. Pero cuando hablamos de un 50% de la cuota de mercado noruega, nos estamos refiriendo a eléctricos y a híbridos enchufables. Pero ¿qué pasaría si tú te vas a un concesionario y te encuentras que un Renault Megane tiene un precio superior al de un Renault Zoe?
¿Cuál te comprarías de los dos? En el caso del Zoe y el Megane estamos hablando que el Megane te puede costar un Megane 1.2 bien equipado 27-28.000 euros. Hacer la conversión de coronas a euros es muy fácil porque redondeando 10 coronas son 1 euro. Bueno, pues un Megane 1.2, 27-28.000 euros, precios altísimos como digo, un Zoe básico menos de 24.000 euros. Lo mismo pasa con el Nissan Leaf. Un Nissan Leaf, un modelo básico de Nissan Leaf en Noruega vale menos dinero cuando vas al concesionario que si te quieres comprar un Juke medianamente equipado o si te quieres comprar incluso un Pulsar, que sería el coche que por tamaño aplica y sería la comparación correcta con el Zoe. Esto pasa también, pues, por ejemplo, el Citroën C0 y su homólogo de Peugeot, el vehículo pequeñito del grupo PSA, que ya lleva muchos años en el mercado, en Noruega vale menos de 15.000 euros, es decir, prácticamente lo que vale cualquier utilitario. Y así podríamos seguir, un Jaguar I-Pace vale menos de 60.000 euros al cambio en Noruega, los Teslas valen menos dinero en ese país, aunque siguen siendo coches caros, pero son mucho más baratos que en otros países también por esta ventaja fiscal. Y, por ejemplo, hay un caso bastante llamativo también, que es que un BMW i3 eléctrico vale menos que un BMW 116i, que el más barato de los Serie 1, el de 109 caballos. Si te vas ya al BMW 118 de gasolina de 136 caballos, ya la diferencia es muy grande. Estamos hablando que un vehículo eléctrico es un vehículo que se amortiza, aunque haya una diferencia de precio X con un vehículo de gasolina, en función de lo que conduces, porque el coste de la energía es mucho más bajo, el coste de mantenimiento también, pues imagínate qué ocurre si vas a un concesionario y te están ofreciendo un vehículo eléctrico por menos precio que su equivalente en gasolina. ¿Tú te lo comprarías o no? Me gustaría que también lo comentéis en los comentarios, si haríais la compra. Este es el gran asunto de los coches eléctricos en Noruega, que el equivalente eléctrico a su coche de combustión cuesta menos. Entonces es que los noruegos son seres de luz, no, son personas que miran por su bolsillo, como nosotros, como un malasio, como un chileno o como un mexicano o un canadiense. Lo principal es que el gobierno ha puesto un montón de incentivos, no a base de añadir dinero dando subvenciones, sino de retirarlo, porque ellos tienen mucho margen, puesto que te cobran muchísimos impuestos. Y ahí estriba la clave del éxito de los vehículos eléctricos. Todos estos impuestos, incluido el IVA, por supuesto, que es un impuesto importantísimo, se quitan. Estamos hablando de los impuestos, como digo, a las emisiones, CO2, NOx, relacionado, balanceado con el peso del coche. Como digo, en los últimos años el tema del peso se ha ido quitando en favor de las emisiones, en favor de la cilindrada y de la potencia del coche, pero también el IVA, que es un 25% en Noruega. Así que quitando todos estos impuestos se entiende por qué al final queda un precio tan bueno, tan apañado en un vehículo eléctrico, y de ahí el éxito de los coches eléctricos en Noruega. Pero es que las ventajas de Noruega, y ahora viene la segunda parte, no terminan ahí. No es solo que el coche cueste igual o menos que un vehículo de combustión. Es que además, hasta el año 2017 en Noruega, cosas muy importantes como, por ejemplo, los aparcamientos públicos, la recarga era gratuita, y también en carretera. Cosas como trasladar el coche en un ferry para cruzar un lago, que en Noruega es fundamental porque todas las carreteras están salpicadas de lago. Hacerlo era absolutamente gratuito para los vehículos eléctricos y no para los térmicos. También era posible, estaba permitido que los coches eléctricos pudieran circular por los carriles bus o los carriles de alta ocupación de ocupantes. No necesitaban llevar más de un ocupante, como ocurre con el resto de vehículos, para poder circular por ellos. También no tenían que pagar nada en los peajes los vehículos eléctricos. Así que, conociendo todas estas ventajas, la gran pregunta es ¿por qué no se han comprado todos los noruegos coches eléctricos? Si es que sale realmente a cuenta. Yo he estado conviviendo en los últimos días con un noruego, que me ha servido también para refrescar algunas de las ideas y confirmar algunos de los datos que os estoy dando, y le preguntaba cuántos kilómetros hace más o menos un noruego al año. Me contaba que alrededor de 12.000, que coincide mucho con los españoles. Nosotros estamos en un poquito más, a lo mejor 13.000, 13.500. Bueno, pues los noruegos se mueven bastante también, pero es cierto que en Noruega hay una gran ventaja, o dos grandes ventajas también, que muchas veces no se tienen en cuenta y que son fundamentales para que la gente apueste por el coche eléctrico. Una es que la inmensa mayoría de la población vive en casas y por lo tanto tiene su cargador en casa, que eso facilita muchísimo la posibilidad de poseer un coche eléctrico. Y el segundo es que tiene una red de carreteras bastante penosa si la comparamos con la nuestra. Prácticamente no hay autovías y autopistas, solo alrededor de determinadas zonas. Más de la mitad del país es tierra indómita, por decirlo así de una manera jocosa, y la inmensa mayoría de las carreteras noruegas son carreteras donde se circula a 90 km por hora como máximo, por un solo carril por dirección, y en definitiva hay pocas posibilidades. También es un terreno, digamos, muy favorable a las prestaciones de un vehículo eléctrico, que a donde tiene más problemas es justamente cuando pasas de los 80 a 90 km por hora en función de autonomía del vehículo. Noruega es todo 90, prácticamente malas carreteras, pocas posibilidades de adelantar, de ir rápido. El vehículo eléctrico se adapta muy bien, aunque, según me comentaba esta persona, tiene un hándicap muy grande también, y es que el frío importante que hace en invierno puede llegar a reducir hasta un 50% la capacidad de las baterías, que hasta la fecha han sido exiguas.
¿Por qué los noruegos, la gran pregunta es, no tienen todos coches eléctricos ya? Bueno, evidentemente no todo el mundo renueva su coche en el mismo año, ¿no? Además, el parque noruego de vehículos también, tanto que se habla de Noruega, ¿cómo es de grande? Bueno, pues el récord de ventas está en 150.000 coches en un año, que es prácticamente redondeando el 10% de los coches que se venden en un país como España, que tiene también pues 10 veces más habitantes que Noruega, ¿no? Son 5 millones y pico contra prácticamente los 50 millones. En España estamos ya más cerca de los 50 millones que de los 45. Pero no solo eso, además, también facilidades para recargar el coche. Seguramente te estarás preguntando, con tanto coche eléctrico, ¿cómo recargan los coches los noruegos? ¿Tienen problemas? ¿No tienen problemas? Bueno, pues actualmente la red de cargadores de Noruega no es muy grande, porque como veis tampoco hay muchos coches y la gente carga en su casa sin ningún tipo de problema. Hay aproximadamente 10.000 cargadores en el país públicos, de los cuales además hay otros 1.500 que son rápidos y que están establecidos e implementados para poder cargar en viaje en ruta. O sea que en cargador rápido ahora mismo en Noruega solamente hay 1.500 coches que pueden cargar de manera simultánea. Otro dato interesante e importante también es que respecto a la recarga en el hogar, la recarga en los cargadores públicos también está regulada y no puede ser más de 3 veces más cara. Es un dato bastante interesante, al menos esa es la situación del mercado según estoy grabando este vídeo, con lo cual también hay una diferencia importantísima. En España hoy en día, dentro de poco voy a grabar un vídeo en el que vais a tener información, cargar fuera de casa es muchísimo más caro que cargar en casa, no es un 3x más, es muchísimo más. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Incluso, además, hay una normativa poco conocida, pero muy interesante, según en la cual en Noruega te dan incentivos fiscales si conviertes una vieja furgoneta y la electrificas. Creo que es el único país que lo contempla ahora mismo en furgonetas, hasta donde yo sé, públicamente. En automóviles creo que no aplica, pero en furgonetas sí que está permitido hacer conversiones y te dan facilidades, incluso fiscales, para poder hacer esa conversión de vehículo. Así que este es el milagro noruego. Un milagro que se basa en un Estado que cobraba ya muy caros los coches, que no los considera un bien de primera necesidad y que quita muchísimos impuestos, de tal manera que un vehículo eléctrico que ya es interesante, puede ser interesante si no viajas mucho por costes respecto a un vehículo térmico, imagínate si te lo venden a un precio igual o inferior. La gran pregunta es ¿por qué no tiene todo el mundo ya? ¿Por qué no está comprando todo el mundo un vehículo eléctrico? Bueno, pues la respuesta es porque lógicamente hay gente que no quiere, hay gente que viaja, recordad, 12-13.000 kilómetros. Hasta ahora la red de recarga no sería suficientemente interesante para esas personas, pero hay otros factores también, como es, por ejemplo, la oferta, ¿no? Que hasta la fecha no ha habido suficiente oferta. De esta manera, Noruega, también os digo que del año 2017 hasta 2021 hace un tramo intermedio en el que todas estas ventajas que os he dicho a la hora de circular ganan precio, ganan coste, ya no va a ser gratuitas. Corresponde a los municipios decidir cuánto le cobra a los ciudadanos por coger un ferry, por pasar por un peaje, por aparcar o cargar en determinados lugares, pero hay una norma que dice que como máximo se le puede cobrar el 50% de lo que pague un vehículo térmico. O sea que vas a pagar desde 0 hasta máximo el 50% de lo que pague un vehículo térmico. Esta norma del 50% es una ralentización en la ayuda de los vehículos eléctricos porque el mercado, como digo, va madurando y aplica desde 2017 a 2021. En 2021, en teoría, se revisarán todas las ayudas y se decidirá si se siguen dando. Este es el modelo noruego, el modelo de un país rico paradójicamente por el petróleo y que no puede extrapolarse a grandes países como el nuestro por multitud de factores. Que hay que apoyar en la evolución del vehículo eléctrico y su desarrollo, sobre todo aparejado a una red de recarga, sin duda alguna. ¿Que se pueden extrapolar las medidas nórdicas a las españolas? Bueno, pues desde un punto de vista fiscal parece bastante complicado, pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que ocurre. En resumen, esta es la información que normalmente no se cuenta del milagro noruego, lo de milagro entre comillas, y espero que a ti te haya resultado suficientemente interesante y vuelvo a hacerte la pregunta que hacía a mitad de vídeo. ¿Te comprarías realmente un vehículo eléctrico con todas estas informaciones que te he dado de incentivos que te dan económicos, de incentivos a la hora de utilizarlo y de puntos de recarga? Nada más, amigos. Muchísimas gracias. Espero que esto haya completado un poco más vuestra culturilla sobre lo que pasa en Noruega y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea interesante para vosotros. Hasta luego, amigos. Un placer de nuevo estar por aquí. Adiós.